Hola amigos, ¿de qué vale aprovechar la libertad, la democracia, la libre empresa de un país como Estados Unidos, emprender, desarrollar tu propio negocio, si no educamos a nuestros hijos en el peligro que representa la doctrina o ideología comunista? Ya creo que el ser humano tiene suficiente experiencia para darse cuenta que en muchos países alrededor del mundo han sido dramáticamente destruidos y convertidos en verdaderos campos de concentración por esta ideología maligna. No solamente es el caso de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua en nuestra América, tienes que ver el comunismo de 60 años en Europa del Este. La primera realidad y lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que simplemente el comunismo no funciona. El comunismo está sustentado en un error histórico desde el punto de vista que los precursores de esta idea, Karl Marx, Federico Engels, después Lenin, que hizo triunfar con la violencia, el crimen, el terror, el comunismo en la Unión Soviética. Él manejó la idea de que todo debía comenzar por el eslabón más débil, y uno de los países más atrasados era la Rusia zarista. Y pararon ahorcando a la familia del zar. Hay niños inocentes, y fue él el que estableció que la lucha de clase era la única manera de tomar el poder en un país capitalista. O sea que el comunismo nace con dos presupuestos completamente errados. Y quiero compartir con ustedes porque esto tiene que ver con la educación hacia nuestros hijos. Nuestros hijos serán cristianos si tú le inculcas el cristianismo. Nuestros hijos serán musulmanes si tú de niño le inculcas la creencia y los principios musulmanes. Nuestros hijos serán judíos si desde niño lo educamos en eso. Después muy pocos se logran deshacer de esa doctrina en la que lo educamos, pero la mayoría de las personas son resultado de la educación. Por eso los comunistas se han dedicado en las universidades y en las escuelas a influir sobre los estudiantes, los profesores comunistas de izquierda que nunca, la mayoría han construido un negocio ni han sido prósperos en nada. No estoy hablando de todos los profesores, estoy hablando de algunos, los comunistas. Pues la manera de vengarse es a través de nuestros hijos. Lo primero que tenemos que decir y lo primero que tenemos que ver es los países comunistas en el mundo. Ninguno produce absolutamente nada. Siempre he comparado Corea del Norte con Corea del Sur. Corea del Norte es un régimen totalitario, comunista, terrorista, que no solamente amenaza a su pueblo y lo somete, sino amenaza a la humanidad. Es incapaz de producir nada. El Samsung con el que yo estoy grabando es producido en Corea del Sur. Viven como parásitos del capitalismo, tratando de robarse la tecnología, tratando de usurpar la democracia, tratando de someter al empresario en cualquier parte del mundo y chantajearlo. Corea del Sur, por lo contrario, es uno de los países más prósperos del mundo. Son los mismos coreanos en sistemas diferentes. Si ves a Cuba, lo mismo. Cuba es incapaz de producir nada. Yo viví en Cuba, había un departamento del servicio de inteligencia solamente dedicado a robarse la tecnología en Estados Unidos. ¿Cómo operaban? Muy sencillo. Simplemente trataban de buscar hispanos disgustados dentro de la industria americana, los reclutaban, le vendían la idea del comunismo, la igualdad, la solidaridad y toda esa farsa. Y muchos de ellos paraban cooperando, robándose la tecnología de miles de millones de dólares y mandándose a Cuba. Pero yo fui testigo que Cuba nunca, jamás pudo construir nada con esa tecnología porque ni la entendía. Paraba Cuba vendiéndose a Corea del Norte, a Irán y a Rusia, que tampoco podían hacer con facilidad porque cuando no hay libertad no hay motivación. Si tú ves a Alemania Oriental comunista y Alemania Occidental, ocurrió lo mismo. Cuando se derribó el muro de Berlín, los alemanes de Alemania Oriental corrieron hacia Occidente. Bueno, en la historia del muro estaba leyendo
más de 100.000 personas trataron de cruzar ese muro. Todos eran de Alemania comunista a Alemania capitalista, Alemania federal. No hubo un caso de un alemán de la RAFA o de Alemania Occidental queriendo cruzar para Alemania comunista. El comunismo nació sobre la idea completamente errónea de que el precio final de un producto está dictaminado no por la demanda, sino por la cantidad de trabajo que se invirtiera en fabricarlo. Error. El capitalismo defiende la libre empresa y la libre empresa está dictaminada sobre la base de la oferta y la demanda. Entonces, al querer el Estado regular los precios, desestimula la iniciativa privada. Al querer el Estado quitarle el dinero a los empresarios para pagarle a los vagos, desestimula a los empresarios y estimula la vagancia. Por eso es que Venezuela hoy está sumido. Bueno, Venezuela y Cuba no son más que regímenes gangsteriles, narcotraficantes. Ellos no producen nada, lo único que hacen es traficar drogas hacia Occidente y con ese dinero ellos llenan sus arcas personales. No les interesa la gente, odian a su pueblo. Como Hitler lo odiaba, porque ellos consideran que si sus pueblos no son capaces de producir nada, merecen morir. Así que el socialismo, el comunismo es una farsa que podría destruir a cualquier país por poderoso que sea si descuidamos la educación de nuestros hijos. Ahora estamos viviendo en Norteamérica y vemos sorpresivamente cómo han salido grupúsculos de ignorantes, desfachatados, que no saben ni aprecian lo que es la libertad, lo que es el capitalismo, lo que es la libre empresa, partida de vagos, muchos de ellos narcotraficantes. No estoy hablando de manera general, creo que algunos han sido engañados sobre una falsa idea, pero lo hemos visto aquí en las manifestaciones en las que yo he participado, cómo salen muchos de ellos con fajos de billetes en las manos, manejando carros de $100,000. Lo he visto en Bentley, lo he visto en Porsche, los hemos visto sacar los fajos de billetes con los pantalones por debajo de las nalgas. Eso no es libre empresa, eso no es capitalismo, eso es delinquir. Eso es delinquir. ¿Todos son delincuentes? No. Pero estos delincuentes paran usando a los inocentes, a los ignorantes, a aquellos que le venden la idea de que hay que quitarle al rico para darle al pobre. Ese es el principio de la destrucción de una sociedad. ¿Y por qué yo me dedico a hablar de esto? ¿Y por qué voy a dedicar mi vida también a hablar de esto? Porque si nosotros no sabemos defender la libertad, si nosotros nos confiamos, si nosotros nos creemos que nuestra empresa está segura simplemente porque estamos prosperando, sin darnos cuenta que hay un ente externo que puede ponerle punto final a tu prosperidad y a la libre empresa, entonces nosotros no estamos aprendiendo de la historia. Yo no soy experto en política, pero sí me gustaría que a los empresarios en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo no le ocurriera lo que le ocurrió a los empresarios cubanos en el año 59. Todos entretenidos haciendo dinero, ganando mucho dinero, prósperos en la industria azucarera. En Cuba había una prosperidad enorme y todos finalmente pararon emigrados, le quitaron todo. Muchos vinieron a sembrar tomates a los campos de la Florida porque se confiaron. Incluso muchos por miedo, cediendo al terror comunista, izquierdista y revolucionario, pararon apoyando en aras de pedir perdón o de pedir favores. Y al final le dieron una patada, le cerraron sus negocios y lo botaron de Cuba. El comunismo es un cáncer que erosiona el sentimiento más noble y espiritual de la humanidad. El comunismo
el socialismo convierte al ser humano casi en un animal de supervivencia. No existe solidaridad, no existe prosperidad, no se genera riqueza. El trípode con el que yo estoy grabando no fue fabricado en un país comunista. La computadora, YouTube, Facebook, Uber, Samsung, iPhone, Sony, General Motors. Dime algo que tenga algún valor y que haya sido creado en un régimen comunista. Absolutamente nada. Los chinos lo que se hicieron fue convertirse en una gran fábrica de manufactura de Occidente, explotando a los trabajadores, ese gobierno comunista. Son incapaces de producir algo por su propia voluntad. Sí son capaces de robarse la tecnología, son capaces de violar los derechos de autor, son capaces de atentar contra la vida humana sin garantía, pero son incapaces de producir riqueza. Eso no quiere decir que no estemos amenazados, porque vienen con un discurso aparentemente de igualdad y paran destruyendo la base y el fundamento del desarrollo de Occidente, porque convierte a los seres humanos en animales de supervivencia a base de terror, de crimen y de muerte. En el comunismo no existen leyes, en el comunismo no hay garantía, en el socialismo dictamina un dictador, y valga la redundancia, regula todo un dictador que normalmente se reúne o se rodea de un equipo de asesinos y gángster, verdaderos delincuentes, donde no hay ley, donde no hay moralidad, donde no hay principios y donde no hay ética. Ahí ven muchos de los países nuestros amenazados con la idea del socialismo. Semejante estupidez puede llegar a dar al traste con tu prosperidad, con tu esfuerzo por generar un mejor estilo de vida. El comunismo simplemente no funciona. Lo que funciona es la democracia, el balance de poder. Mucha gente critica en Estados Unidos porque si el Congreso, el Senado, tiene que existir oposición, tienen que existir elecciones cada 4 años. Venir a gente comunistas, envidiosos y resentidos que tratan de comparar a Donald Trump con Chávez o con Fidel Castro. No, señores. Donald Trump en 4 años tiene que someterse a una elección. Y si sale presidente, y si no, tiene que irse para su casa. Estos dictadores asesinos toman el poder y más nunca hay elecciones libres. Solamente es fraude tras fraude tras fraude en elecciones amañadas preparadas por ellos mismos. Destruyen la empresa privada, se hacen dueños de sus países y de sus recursos naturales y ponen a su país y convierten a su pueblo en un gran rebaño, en un campo de concentración. El comunismo no ha funcionado. Me llama la atención cómo hay comunistas en Estados Unidos usando computadoras capitalistas, usando celulares capitalistas, manejando carros capitalistas, añorando el dólar americano, pidiendo dinero en YouTube para mantener su mensaje de odio y sin embargo defienden el comunismo. Hay que ser realmente un ser humano o muy ignorante o muy miserable, envidioso y resentido para atacar a los valores que han dado prosperidad, mejor prosperidad al ser humano, que se trata de la democracia, que no es perfecta, pero es mejor un poquito de democracia que una dictadura, que se trata de la libre empresa, regida por la ley de la oferta y de la demanda, no por los precios regulados por ningún régimen. Por eso el dólar es tan poderoso en el mundo y por eso el régimen cubano llora, estafa a la gente para quitarle el dólar y busca la manera de acumular dólares americanos. A ellos no les interesa el peso cubano porque eso no tiene ningún valor. Entonces, nosotros estamos obligados, señores, a nuestros niños contarle todo esto.
porque nuestros niños, nuestros hijos pueden estar sometidos a la influencia del izquierdismo, de la falsa idea del igualitarismo. Es muy bonito decir, yo voy a dar medicina gratis. Aquí no hay nada gratis. ¿De dónde sacas el dinero para ofrecer medicinas gratis? De los empresarios, de los ricos, de las personas que producen riqueza, de los taxes. Entonces no hay medicina gratis. Es el gobierno usurpando tu economía y la mía para ofrecerle medicina a personas que no producen. Lo más triste que yo he visto en Estados Unidos en 25 años es ver cómo el gobierno le da ayuda económica a personas que se dedican muchas veces a traficar droga. Personas que no aportan nada a la sociedad. Y ese dinero que se le da a ellos, se los quitan a nosotros, las personas trabajadoras, las personas que se esfuerzan por prosperar. Y yo estoy de acuerdo con pagar taxes, porque este país tiene que ser poderoso, tiene que tener un ejército, pero estoy muy en contra de que premien la vagancia, la ineptitud, y las personas no debieran recibir un beneficio si no hacen un esfuerzo. ¿Por qué les cuento todo esto, señores? Porque este canal va a estar cargado de este tipo de información para que aprendamos y entendamos que es muy importante dedicarle tiempo a nuestros hijos. Si nuestros hijos están expuestos solamente a la información tergiversada e intencionada de los canales de izquierdas, que además solo podrían existir en el capitalismo, porque en los países comunistas no hay periodismo independiente. Es una cosa absurda, ¿verdad? Esos mismos periodistas que saben que pueden hacer periodismo en un país libre como Estados Unidos, atentan contra la base y el fundamento de la libre empresa. Por eso vamos a tener que nosotros dedicarle un tiempo, porque de nada vale que de repente tú sigas prosperando y creciendo, ya sea tu negocio, tu iniciativa privada, seas un emprendedor, y de repente venga una chusma comunista o unos socialistas resentidos a quitarte lo mucho o lo poco que tú has creado en libertad. Y hay congresistas en Estados Unidos que creen en esa idea. Hay congresistas en contra de la libre empresa. Hay congresistas apostando a quitarle el dinero a los billonarios. Y hay billonarios apoyando estas políticas de represión y esta política de terrorismo social. Así que, familia, aquí estamos para defender los mejores valores que han funcionado en la historia humana, que le ha provocado prosperidad. ¿De qué trata? Libertad antes que nada. Sin libertad no hay nada. Democracia, una democracia basada en el voto. Y por último, libre empresa. Son tres factores, tres fundamentos que han hecho prosperar y generar riqueza. El comunismo no ha producido nada, es incapaz de fabricar un auto. Yo me recuerdo que en Cuba estaban los Ladas. Lada había sido una planta que la Rusia comunista le había comprado a Italia y eran los peores carros del mundo con tecnología comprada a una compañía italiana que era la Fiat. Nunca prosperaron, eran carros que de verdad son incapaces de fabricar absolutamente nada que pueda competir con Occidente. Por eso en la antigua Unión Soviética cayó el comunismo, porque Gorbachev se dio cuenta que ellos eran incapaces por ese camino de competir no solamente con Occidente, sino con Estados Unidos de América. Vivimos tranquilos en Estados Unidos de América, y si tú vives en un país capitalista, vives tranquilo, pero cuidado. Observa lo que pasa en Argentina, observa lo que intentaron hacer en Chile, observa lo que ha pasado en Venezuela, observa a estos delincuentes Ortegas en Nicaragua, y el ejemplo que nos tocó vivir a nosotros. Observa a una Cuba completamente destruida. Hablan de salud médica. Existía un poco de salud en Cuba cuando la Unión Soviética le daba $5.000 millones porque Cuba es incapaz de producir ni de vender azúcar.
Hoy los hospitales cubanos, los hospitales son verdaderas nidos de ratas y cucarachas. Los médicos cubanos los mandan como esclavos al exterior, dejándole la familia en Cuba, como chantaje a cambio de que no se queden. Los exiliados cubanos, son chantajeados con su propia familia para que envíen dólares para que puedan comer. Mientras el régimen acumula ese dinero, se burla de los exiliados y se burla del pobre cubano que no tiene más nada que hacer que buscar un pedazo de pan para poder subsistir. Viven en la insalubridad, en la miseria, un hambre permanente, incapaces de fabricar ni producir nada, terror, miedo, no hay ley, no hay garantía, mueres en silencio. El régimen reporta lo que le da la gana. El índice de COVID en Cuba yo estoy seguro que es el más alto de la región. Pero el régimen falsifica absolutamente todo porque no hay alternativa de prensa, no hay libertad de prensa, por supuesto. Todo es manejado por el monopolio de un grupo de delincuentes y de gángster que viven como les da la gana y que han convertido a sus países, como el de Corea del Norte, en su hacienda personal. Así que, señores, eduquemos a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a todo el mundo, que el camino jamás será el socialismo estilo comunista, sino que el camino es la libre empresa, la libertad, la democracia, el capitalismo, la ley de oferta y demanda, lo que genera prosperidad, premiar a quien fabrica, respetar y resguardar lo que sea capaz de producir, proteger al empresario, proteger también a las personas, porque hay regulaciones que obligan un sueldo mínimo, pero que tú tengas la capacidad de emprender. Eso es lo único que produce riqueza. No hay nada, díganme algo. Entren a YouTube y busquen Luxury Homes, a ver si alguna de esas casas, mansiones hermosas, llenas de cristales, es fabricada por los comunistas o en un país comunista. Sin embargo, ellos vienen y las compran. Los líderes corruptos, comunistas, vienen y tratan de comprar toda esa riqueza producida en el capitalismo, porque simplemente es una farsa. El comunismo y el socialismo no funcionan y deben ser erradicados de raíz, porque es el preludio del hambre, la miseria y la desesperanza. Así que eduquemos bien a nuestros hijos, y en este canal estaré poniendo a personas como Axel Kaiser, chileno, como Mario Vargas Llosa, y buscaré a los mejores pensadores y yo diría los ideólogos. No ideólogos, porque el capitalismo no es una ideología, el comunismo sí. Voy a buscar a los mejores exponentes de este pensamiento de prosperidad, que al final es lo único que ha funcionado y ha permitido la generación de riqueza. Les repito, democracia, elecciones libres, libre empresa, libertad de prensa, libertad de asociación, respeto a la propiedad privada, respeto al empresario, garantías constitucionales, leyes que protejan tu accionar de manera libre y responsable. Así que vamos a trabajar en eso, y ayúdenme ustedes. Conecten aquí a los verdaderos, a las personas que realmente están interesadas y pueden estar preocupadas por esta tendencia en el mundo que de vez en cuando surgen sobre la base de un precepto completamente falso y erróneo. Y es tan importante eso que ustedes saben las consecuencias de educar a nuestros hijos en doctrinas equivocadas. No solamente la religión, sino también las ideologías. El comunismo, el fascismo, el nazismo son ideologías que llevan al ser humano a hacer barbaridades. Y si no, miren la Segunda Guerra Mundial. Jóvenes, mujeres y hombres apoyando la ideología del exterminio del judío y que creyeron en la raza superior, la raza aria o la raza superior alemana. Y eso
tiene que ver con la educación, con el adoctrinamiento. Y me intentaron adoctrinarme y no todo el mundo se logra escapar de esa doctrina. Pero aquí estamos para hablar, para proteger y para denunciar cualquier manifestación que atente contra lo que ha hecho prosperar la humanidad en los miles de años. Libertad, democracia, libre empresa. Los queremos y este es un video, es el comienzo. Ayúdenme a propagar la idea. Gracias.